Buenos días, hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con ustedes. Mi nombre es Florencio Paredes, miembro del Ministerio Católico Espíritu y en Verdad. Este día vamos a meditar el segundo tema de este proceso de enseñanza sobre la santidad. Y para ello vamos a leer la palabra del Señor, que está tomada en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14 hasta el 21. Dice la palabra de Dios: procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes, perjudicando a muchos. Que no haya ningún inmoral, impío, como Esaú, que por el guiso entregó sus derechos sagrados de hijo mayor. Ustedes saben que después, cuando quiso obtener la bendición, fue rechazado y no pudo cambiar la decisión, aunque lo pidió con lágrimas. Recuerden su iniciación. No hubo aquel fuego físico que ardía junto a la nube oscura y la tempestad, con el sonido de trompetas y una voz tan potente que los hijos de Israel suplicaron que no se les hablara más, y de este modo acataron aquella orden de no acercarse. Quien toque el monte, aunque sea un animal, deberá ser apedreado. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermano? Para hablar de este tema de la santidad y que hay que progresar en la santidad, no estamos hablando de un tema inicial, sino un tema de madurez espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera nosotros ya nos iniciamos, ya vamos caminando en el Señor. Y de alguna manera, dice la palabra de Dios, y lo va a decir también Pablo, que comenzamos a cero. Cuando éramos esclavos por la ley y por el pecado, Jesucristo pagó el precio. Y el precio que pagó fue muy alto. Con su sangre y su vida nos compró a precio de sangre. Por lo tanto, ya somos libres en el Señor. Cristo nos ha rescatado y nos ha llevado a su regazo de santidad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Procuren vivir en paz. La paz es una realidad que no siempre lo vamos a practicar. ¿Por qué no lo vamos a practicar? ¿O por qué no lo practicamos? En primer lugar, porque no estamos seguros que nos va a traer, porque no hay un interés de santidad, de crecer. Hay bastante gente que cree que por el tiempo ha alcanzado la santidad. No, no es así. La santidad de nuestro Señor Jesucristo se alcanza, como dice Moisés en el Deuteronomio, del versículo 23:3. Porque en las manos del Señor están los santos, a los que Él ama, y luego vienen a postrarse ante Él para esperar sus instrucciones. Él ama a los pueblos, pero en especial sus santos, sus hijos, sus hijas. Estamos en la palma de su mano. Procuren estar en paz con todos. Este es un fruto de la santidad. El amor es otro fruto de la santidad. La fe y la esperanza son otros dos frutos. Pues cuando tenemos amor y tenemos también fe y esperanza, somos esperanza de mucha gente. De la familia no se diga, porque la familia están sufriendo muchos porque no somos capaces de expresar esa esperanza, esa fe, ese amor, ni mucho menos la reconciliación. Y son los frutos que nos exige el Señor, porque Él nos reconcilió para alcanzar también ese nivel perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque ya no se nos permite a nosotros como santos
estar juzgando con criterios humanos. Y lo va a decir 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 16. Así que nosotros ya no miramos a nadie con criterios humanos, aún en el caso de que hayamos conocido a Cristo Jesús personalmente. Ahora debemos mirarlo de otra manera. ¿Cómo vemos a nuestro Señor Jesucristo? Lo vemos tal como Él es, santo. ¿Y cómo vemos a los hermanos después de estar con Cristo Jesús? Los vemos como criaturas de Dios, los vemos como seres humanos, necesitados de la mano de Dios. Y tú, como hijo, como hija, que has alcanzado la santidad y la plenitud de Dios, la mano de Dios se mueve en ti. Tus manos, hermanas y hermanos, son las de Cristo en esta tierra. Tus labios, tus ojos, tus oídos, tus pies, todos los miembros de tu cuerpo. Es una orquesta de salvación, de santidad y de progreso para Cristo Jesús hacia los seres humanos. Por eso Cristo, al irse, dijo estas palabras: no los dejaré huérfanos. Les voy a dar el poder de mi Santo Espíritu. Este mismo poder que se me dio a mí, se lo doy a ustedes. Les voy a dejar el Paráclito, el Maestro interior, para que no estén huérfanos, para que no caminen solos. Él va a rebatir el pecado, Él los va a guiar a la verdad, a la santidad, a la fe, al amor y a la esperanza. ¿Cómo tenemos que progresar nosotros? Pues tenemos que progresar, hermanos y hermanas, en la oración. Ustedes se recuerdan en el capítulo, el versículo 9. Capítulo 9, versículo 19. Dice, la palabra de Dios habla de Moisés. Yo estaba espantado a causa de la cólera y furor de Yahvé contra ustedes, ya que quería destruirlo, pero una vez más Yahvé me escuchó. Veamos el siguiente versículo. Estamos hablando del versículo 25. Me postré pues delante de Yahvé, lo hice 1000 veces en esos 40 días y 40 noches, porque hablaba de acabar con ustedes. Eso hacen los santos, hermanos. Escuchen a Dios de rodillas ante el Señor. Están postrados a los pies de Cristo Jesús, escuchando a su Creador, a su Redentor, escuchando al Cordero, al vencedor de vencedores, al que puso su morada aquí en la tierra, para que esa morada del Antiguo Testamento ya no solamente se vea como lo vieron los israelitas con sus propios ojos físicos. La morada que Cristo vino a poner aquí en la tierra, por eso dice, Él se anonadó. Puso su tienda aquí, y aquí puso su morada. Y eso lo va a decir Apocalipsis, el versículo 21. Capítulo 21, del 1 en adelante. Y ahí va a explicar que la morada de Dios bajó del cielo y se puso aquí en la tierra, para que esa morada se convierta para nosotros en la casa espiritual de Dios. Aunque nosotros estemos aquí en lo terrenal, pero nosotros le servimos a Dios en la santidad y progresamos día y noche como Moisés. Todos los problemas que puedan pasar en la iglesia, en la familia o en el grupo donde estamos, todo lo vamos a solucionar de rodillas ante Dios. ¿Por qué? Porque los santos ya no juzgamos con criterios humanos, ya no juzgamos profesionalmente las cosas, ya no vemos con nuestros ojos físicos, ya no pedimos ayuda de seres como nosotros, hombres, ya no andamos buscando apoyo más que solamente de Dios, porque Él es nuestro Dios que nos asiste, porque Él mismo lo dijo: yo voy a estar con ustedes, yo no los voy a dejar ni los voy a abandonar. Así como le dijo Dios a Josué, pues de la misma manera le dijo: lucha, pelea, sé valiente. Pues de la misma manera a su santo le dijo
también Jesús a sus apóstoles, que ellos iban a ser auténticos guerreros, pero que ellos no tenían que frustrarse, ni mucho menos rendirse. ¿Por qué? Porque el Dios que te llamó es santo. El Dios que me dio su Santo Espíritu es santo. ¿Para qué me dio su Santo Espíritu? Para que yo me convierta en ese templo y morada del Espíritu Santo. Y lo va a decir Primera de Corintios. Pero ¿qué va a decir el versículo 4, el versículo 7 de Corintios, Primera de Corintios? Echen fuera la vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva, pues Cristo es para nosotros la víctima pascual. Ustedes son los panes sin levadura. Echen, entonces basta ya de vieja levadura, la levadura del mal y del vicio, y celebren la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y santidad. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. A su santo lo purificó. ¿Por qué? Porque allá en el Antiguo Testamento se utilizaban los corderos para purificar. Pues ahora Jesucristo, de una vez y para siempre, nos purificó con su sangre. Y con su Santo Espíritu nos dio esa santidad. Y esa santidad es para vivirla plenamente. Repito lo que dije al principio. Procuren estar en paz con todos. Procuren vivir en santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes, perjudicando a muchos, que no haya ningún inmoral. Hermanos y hermanas, ¿por qué dice la palabra de Dios que no vaya a surgir ningún brote, perjudicando a muchos? Acuérdense ustedes que Satanás mete cizaña en la iglesia, mete cizaña en la familia, mete cizaña en el grupo. Pero como somos vigilantes, somos centinelas, somos santos, que no permitimos y no dejamos ventanas ni puertas abiertas, sino que todo lo protegemos con la sangre de Cristo, porque Él es nuestro protector. A los santos no puede Satanás engañar. ¿A quiénes engaña Satanás? A los mediocres, a los que andan buscando por ahí fuera, los que andan coqueteando con el mundo, los que han recibido el llamado, pero luego andan buscando en el mundo. Pero los santos no. Hemos venido a Cristo y estamos de rodillas, estamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que vamos creciendo hasta la altura de llegar como Cristo Jesús, como Pablo y como los demás apóstoles que fueron santos, capaces de desafiar, capaces de aplastar hasta el mismo Satanás y sus secuaces. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Ustedes saben que después, cuando quiso obtener la bendición, está hablando de Esaú. ¿Qué pasó entonces? Por un guiso, Esaú perdió el derecho de primogénito como hijo mayor. ¿Y qué pasó al final? Él quiso recuperarlo con llanto, pero ya no pudo recuperarlo. Porque el que pierde el derecho de ser santo, de ser hijo de Dios, de ser ese apóstol, de ser ese predicador, de ser ese hermano de oración, o ese hermano que está dentro de la iglesia, que está sirviendo a Dios y que tiene el Espíritu Santo y por lo tanto es santo, ya no puede hacer nada con llanto. ¿Por qué? Porque ha pedido la gracia. Se durmió y el diablo lo engañó y cayó en una trampa. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que no nos vaya a pasar como le pasó a Esaú. ¿Por qué le pasó a Esaú eso? Porque se durmió, se confundió, prefirió comer cosas materiales, prefirió las cosas materiales y no la santidad. Pues nosotros, hermanos, nosotros rechacemos cualquier invitación del mundo, cualquier invitación de los hombres, cualquier oferta, pero no así la santidad.
no perdamos la santidad. Porque la santidad nos permite a nosotros ser templo y morada del Espíritu Santo, donde Dios se deleita, se goza y donde Dios levanta clamores desde la tierra para que los ángeles del cielo se unan con nosotros y aquí en la tierra pueda haber presencia de Dios a través de sus santos, a través de los que son valientes en el Señor, aún en la prueba, en el dolor, en la enfermedad, sus santos no se rinden. Esos somos nosotros. Aprovechemos, hermanos, estas reflexiones que estamos haciendo y que estamos hablando del camino de la santidad, tal como Cristo nos lo dio y nos llamó ser santos como Él, para que podamos crecer y así el Señor en su misericordia nos pueda dar su bendición. Que Dios los bendiga este día.